Sin que nadie lo supiera, se había iniciado un cronómetro de 24 horas. Una de esas personas era una mujer, que estaba incrédula al ver algunos bolitos de arroz en la mesa frente a ella. El hombre que la acompañaba reveló que había una campaña dando 5 veces más puntos en una tienda de conveniencia. Él estaba emocionado, mostrando a su novia Yuka que incluso había comprado mayonesa de atún para ella. Para el hombre, disfrutar de la luz del sol en una tarde agradable, mientras escuchaba las risas de los niños jugando, junto con los bolitos de arroz que había comprado en la tienda de conveniencia, era increíble. Y aún más por haber ganado 50 puntos por cada 1000 yenes gastados. Ese hombre mezquino se llamaba Asahi Sota, un trabajador a medio tiempo de 22 años. Sin embargo, las lágrimas que la mujer derramaba contrastaban con la emoción del hombre. «Oye, Sota, hoy es nuestro aniversario. Quiero decir, lo entendería si fuera un restaurante familiar o un bar, pero ¿almorzar cosas de una tienda de conveniencia en el parque?» Sin entender el clima, Sota sonrió, afirmando que los almuerzos de la tienda de conveniencia eran aún mejores porque daban puntos, lo que ofrecía una mejor relación costo-beneficio al permitir ahorrar dinero. Escuchando las palabras de Sota, Yuka se levantó, golpeando la mesa, y mostró una mirada sombría. «Entiendo, ahorrar dinero es más importante que yo. Si ese es el caso, puedes comer bolitos de arroz por el resto de tu vida». Descontando su ira, la joven le dio un tremendo puñetazo a Sota, que pagó por ser tan mezquino. Cuando Sota llegó a casa esa noche, su hermana le preguntó si su novia le había dado un puñetazo esta vez, ya que en las últimas 3 veces solo le había dado golpes suaves. Acariciando la herida en su rostro, Sota le preguntó a su hermana dónde había fallado. Mientras preparaba la cena, Asahi Kyoko, la hermana de 17 años del protagonista, adivinó rápidamente que él había ahorrado nuevamente en la cita para acumular puntos, ya que nunca había sido golpeado por otro motivo. Kyoko intentó explicarle a su hermano que, si no gastaba más dinero en sus citas, las chicas comenzarían a preguntarse si no valían la pena para él. Sin embargo, mostrando una expresión preocupada, Sota intentó explicar que, si comenzaba a gastar dinero, no habría un fin para eso, y que, desde que habían perdido a sus padres, necesitaban sobrevivir juntos, no importaba qué. Animadamente, Sota levantó 2 dedos. «Escucha con atención, Kyoko. Tengo 2 sueños. El primero es enviarte a la escuela de artes, y el otro es vivir una vida de puntos como un nómada de puntos. Si ahorro suficientes puntos, podré usar mis ingresos actuales para tu matrícula. Y es por eso que ahorro en las citas, e incluso le pido a mis amigos que usen mi tarjeta de puntos cuando vayan de compras». Kyoko sabía que precisamente por esa actitud, su hermano seguía siendo pateado por sus novias. Curiosa, le preguntó cuántos puntos había ahorrado. Sato reveló que ya había acumulado 8 millones de yenes en los últimos 10 años, algo que su hermana consideró una locura. Sin embargo, para Sato eso no era suficiente. «No estoy ni cerca de vivir el resto de mi vida sin preocupaciones. Ahorraré aún más puntos». Kyoko suspiró al ver la motivación de su hermano y le pidió que usara el dinero para sí mismo, ya que ella no necesitaba ir a la universidad. Sato no pudo evitar preocuparse al escuchar a su hermana decir que podría dibujar solo como un pasatiempo, solo para que él no enfrentara dificultades. Mientras la cuenta regresiva desconocida continuaba, Sato volvió a hacer compras usando su tarjeta de puntos. La compañía de puntos, Raid Puntos, también conocida como RP, ya había superado 1.400 millones de miembros en todo el mundo desde su lanzamiento. Ahora, utilizada en 150 países, la RP abarcaba todos los aspectos de la vida diaria, desde compras, comidas, viajes, entretenimiento y servicios públicos. Con más de 5.000 compañías asociadas, todos los puntos del sistema se convertirían en Raid Puntos. Comenzando a las 3 de la tarde de ese día, Raid anunciaría un nuevo servicio revolucionario, por lo que pedían a todos que estuvieran atentos. Estos anuncios pasaban en las televisiones y paneles publicitarios repartidos por la ciudad. Al descubrir que habría un nuevo servicio, el protagonista se sintió curioso. Algún tiempo después, un camión estacionó frente a un gran apartamento. Dentro del edificio, un hombre le decía a Asahi Sato que se apresurara, suspirando al ver lo inútil que era el joven. Apretando los dientes, el jefe señaló al recién contratado ese mismo día, afirmando que era mucho mejor que Sato, cuestionando qué había hecho el protagonista durante todo ese año. Sin tener nada que decir, Sato solo pidió disculpas. Dejando el peor trabajo para Sato, el jefe avisó que llevaría los electrodomésticos con el nuevo empleado en el ascensor, dejando a Sato la tarea de subir las cajas por las escaleras. Con una mirada amenazadora, le advirtió que,
Si no cargaba 10 cajas en 30 minutos, estaría en problemas. El protagonista no pudo hacer nada más que preocuparse por tal absurdo. Las piernas de Sato temblaban al subir las escaleras. No podía creer que quisieran que subieras hasta el 6º piso cargando cajas. En medio del camino, el protagonista se sorprendió al ver algo. A través de la ventana, pudo ver una gran puerta surgiendo sobre otro edificio, cargando una energía tenebrosa. La aparición de la puerta en Japón sería solo el comienzo. Puertas comenzaron a aparecer por todo el mundo. A medida que el fenómeno misterioso se extendía, el mundo observaba, sin aliento, qué saldría de dentro de ellas. Sin saber qué eran las puertas, el protagonista volvió a cargar las cajas, parte del trabajo más duro que había tenido. Aunque no sabía que el cronómetro estaba llegando a su fin, se esforzó por demostrarle a su jefe de lo que era capaz. El 10 de septiembre de 2024, a las 12:45, el cronómetro llegó a 0. Con el misterioso sonido de campanas, apareció la primera puerta. Monstruos de otro mundo, incontables, comenzaron a avanzar por todo el planeta. Con la dureza de sus pieles, las armas modernas demostraron ser ineficaces, dejando a la humanidad indefensa contra esas criaturas. El protagonista tuvo que dejar de cargar las cajas, ya que el edificio en el que estaba fue atacado. Asustado, solo pudo correr ante los monstruos que habían surgido de las puertas. Un monstruo rojo, con un par de cuernos, atacaba el edificio con sus múltiples colas. El monstruo, que parecía más un demonio, persiguió al protagonista, que huía por su vida. Después de correr unos metros, el protagonista se sorprendió al darse cuenta de que se dirigía hacia una madre con su hija. Para empeorar la situación, la pierna de la madre estaba lastimada. Sato sabía que una persona normal debería seguir corriendo. También tenía muchas cosas que aún quería hacer en su vida. Sin embargo, tenía dos creencias. Deteniéndose frente a la madre y la hija, compartió una de sus creencias, la de nunca abandonar a alguien necesitado, junto con la segunda, de siempre valorar a una madre, aunque no fuera la suya. Con todo su valor, el protagonista encaró al monstruo, que era decenas de veces más grande que él. A pesar del momento de valentía, Sato frente al monstruo se dio cuenta de que no podría salir de esa situación. En ese momento, se produjo un reinicio del sistema, expandiendo la funcionalidad de RAID. El protocolo de los RAID puntos fue finalmente activado. Un anuncio comenzó a ser difundido en las televisiones y celulares por la corporación detrás de RAID. Un anuncio importante para todos los miembros de la corporación NNIBOBO. Desde nuestra fundación, anticipamos esta situación y hemos trabajado continuamente para preparar un nuevo sistema. A partir de hoy, sus RAID puntos se convertirán en puntos de combate. Al escuchar el anuncio de una televisión cercana, el protagonista quedó en shock. No sabía qué hacer con este cambio repentino, especialmente porque el monstruo frente a él ya lo estaba atacando. La personaje que representaba a la corporación NWO continuó el anuncio, preguntando si todos llevaban sus tarjetas de puntos. Ella reveló que todos los miembros de RAID puntos ahora serían llamados sobrevivientes, y que, a partir de ese momento, comenzaría el tutorial para enseñarles sobre el sistema de conversión de poder de combate. La personaje explicó que los puntos que poseían serían utilizados para mejorar sus estadísticas y adquirir armas. Las estadísticas se clasificarían en 6 categorías, y cada uno podría mejorarlas según lo que más se adaptara a ellos. Cada categoría tenía una puntuación máxima de 100 puntos, costando 10.000 rupias por cada punto. Habilidades, incluyendo fortalecimiento físico, ataque mágico, curación y habilidades de soporte, junto con armas de largo alcance, espadas, armas de fuego, entre otras, podrían ser elegidas como opciones. Habilidades y armas requerirían más RP dependiendo de sus poderes y utilidad, y dentro de las líneas de habilidades, había algunas particularmente poderosas, las habilidades definitivas, que podían ser adquiridas por 1.000.000 de RP cada una. Concluyendo el tutorial, la personaje pidió que visitaran el sitio web de la empresa si tenían más preguntas. Cuando la explicación terminó, el protagonista cerró la ventana flotante que tenía frente a Bell. No tenía tiempo para eso, ya que el monstruo estaba atacando. Casi fue de cajón y vela cuando el ataque del monstruo cayó a su lado en ese momento. Usando toda su fuerza, el protagonista colocó a la madre y su hija en su espalda. Usó todo de sí para correr lejos, para poder sacar a ambas de allí y llevarlas a un lugar seguro. En un edificio gigante se encontraba la sede de la corporación NWO. Dentro de una de las salas, una persona observaba, a través de diversas cámaras, a los monstruos atacando la ciudad.
El hombre, en su traje, vio toda la destrucción comenzar como él esperaba. Sosteniendo un collar con una piedra que emanaba un brillo púrpura, el hombre juró que cumpliría su promesa. Su mirada, marcada por una cicatriz, mostraba que estaba resuelto en su juramento. A las 3:30 de esa tarde, los monstruos ya se habían esparcido por el distrito de Shinjuku. Las personas que huían de los monstruos intentaban comunicarse, preguntándose unas a otras cuántos puntos tenían. Se enfrentaron a un gran problema. Incluso la más barata de las armas, un palito de madera, costaba 3000 RP. Ese era un problema, ya que la mayoría no había acumulado puntos, estando con el saldo a cero. No podían comprar armas, habilidades ni mejorar sus estadísticas. Un hombre afortunado había logrado comprar una magia de bola de fuego. Agradeció por haber comprado su computadora durante una promoción que daba puntos como reembolso. Obteniendo la habilidad, dejó de huir y decidió enfrentar a aquel gran monstruo. Desde la mano del hombre surgió una pequeña llama cuando comenzó a activar su habilidad. El fuego comenzó a reunirse, tomando forma de una bola de fuego a su comando. Sin embargo, la bola de fuego lanzada por el hombre era tan pequeña como una bola de tenis peluda, sin suficiente poder ni para hacer cosquillas al monstruo, ya que su ataque era demasiado débil para causar algún daño. Ignorando el ataque, el monstruo atacó al hombre que lanzó la bola de fuego y a su grupo. Descubriendo que ese era un juego imposible, fueron aplastados. Por toda la región, el monstruo gigante, además de otros monstruos, destruían todo lo que estaba a su paso. Al mismo tiempo, en la ciudad de Saitama, Sato logró finalmente llevar a la madre y su hija a un callejón más aislado. El protagonista, que creía que estaban lo suficientemente lejos para estar a salvo, estaba completamente exhausto. La niñita, al ver las acciones de Sato, preguntó si estaba bien. De la misma manera, su madre se disculpó con él por causar problemas. Brillando de sudor, el protagonista dio un pulgar hacia palma arriba. «Está todo bien, solo hice lo que cualquiera haría». Dejando a la madre y la hija de lado, el protagonista pensó en la puerta en el cielo, así como en los monstruos y en la conversión de poder de combate de la que había hablado la personaje. No pudo evitar preguntarse qué demonios estaba sucediendo en el mundo. En ese momento de reflexión, Sato se dio cuenta de que había olvidado a alguien importante, su hermana Kyoko. Sacó su teléfono para llamar a su hermana. Solo pudo esperar que, dentro de ese caos, lograra contactarla. Después de un tiempo, Kyoko atendió la llamada hecha por su hermano. Gritando hasta asustar a Kyoko, el protagonista demostró su felicidad al escuchar que su hermana estaba bien. Derramando lágrimas de alivio, preguntó dónde estaba. Kyoko reveló que estaba bien y que había evacuado al gimnasio local. Aliviado de saber que su hermana estaba a salvo, Sato le pidió que lo escuchara bien y que no saliera de donde estaba de ninguna manera. Asintiendo a la petición de su hermano, Kyoko preguntó cómo estaba, cuestionando si no estaba arriesgando su propia vida para salvar a otras personas nuevamente. El protagonista se sorprendió al escuchar que su hermana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cambiando de tema, le pidió nuevamente que no saliera de allí hasta que él la encontrara. Confiando en que Kyoko estaba a salvo, el protagonista señaló que solo necesitaba llevar a esa madre y su hija a un lugar seguro. Sin embargo, en ese momento, una voz sonó en los oídos de Sota. ¿Deseas obtener poder? Rápidamente miró a su alrededor, buscando de dónde venía esa voz. La voz intentó guiarlo, y rápidamente Sota descubrió que provenía de su billetera. Sacando una tarjeta de su billetera, el protagonista se asustó al ver una boca en la tarjeta que gritaba: ¿Quieres poder? Te pregunté si quieres poder, idiota. La tarjeta de puntos, que ahora hablaba, comenzó a flotar, animada por finalmente poder expresar lo que siempre había querido. La tarjeta se presentó. Eres Asahi Sota, ¿verdad? Soy tu tarjeta de puntos. Y puedes llamarme Ivy. Seré tu compañero, cuidando de ti en las batallas y de todas las necesidades relacionadas con los puntos. El protagonista se irritó y comenzó a señalarle a la tarjeta. Una tarjeta que habla es aterradora. Ivy se enojó por ser juzgada. ¿Qué? Tengo derecho a tener autoconciencia y a hablar. Las tarjetas también merecen tener derechos. Cerrando la pequeña discusión, Ivy aconsejó a Sota que usara sus puntos para aumentar sus estadísticas y obtener algunas habilidades. De lo contrario, él y esa familia encontrarían su fin, ya que el monstruo los había seguido hasta allí. La madre y la hija se abrazaron, temerosas de aquel terrible monstruo. Viendo a Sota dudar, la tarjeta le pidió que se apurara y decidiera qué hacer, ya que, con sus más de 8 millones de puntos,
podría salvar toda la ciudad. El protagonista cerró los ojos, pidiéndole a Ivy que no hiciera que eso pareciera una decisión fácil. Durante una década, Sota había acumulado esos puntos. Bajo el sol y la lluvia, asistió a las tiendas asociadas que utilizaban los puntos Raid. Incluso cuando sus amigos hacían compras, él ofrecía su tarjeta de puntos. Había respondido innumerables encuestas de empresas oscuras solo para ganar puntos. Sato jugó juegos móviles aburridos sin descanso. Las lágrimas corrían por los ojos de Sato mientras gritaba con todas sus fuerzas. Todos esos puntos son la cristalización de mi sangre, sudor y lágrimas. ¿Realmente estás pidiendo que renuncie a todo esto? ¿Eres tan cruel? Ivy se sorprendió con todo el esfuerzo que Sota había invertido en acumular puntos. Aún así, le explicó que, con tales puntos, podría maximizar todas las estadísticas, comprar una poderosa habilidad definitiva y aún tener puntos sobrantes. Viendo al monstruo entrar en el callejón, el protagonista desechó su hesitación. Colocándose frente a la madre y la hija, pidió que tuvieran cuidado. Corriendo hacia el monstruo, el protagonista avisó que iba a distraerlo. Al ver al protagonista correr hacia la calle para llamar la atención del monstruo, Ivy le pidió que no corriera ese peligro. Llegando a la calle principal, el protagonista saludó al gran monstruo tratando de llamar su atención. El protagonista se negaba a gastar sus puntos para enfrentar a un monstruo como ese, lo que dejó irritada a la tarjeta, tratando de advertirle que podría lastimarse. Ante la provocación, el monstruo aulló como un demonio. Una de sus colas se movió rápidamente, perforando el aire en dirección al protagonista. Sato quedó impactado por la velocidad de la cola, que lo golpeó de lleno sin que tuviera la oportunidad de esquivar. El poderoso monstruo perforó a Sota como un palillo de dientes atravesando una papa frita. Al ver la escena, la madre y su hija quedaron en shock. Después del ataque, el monstruo soltó a Sota en el suelo. Ante el dolor, el protagonista lloró en agonía. Ivy intentó darle consejos para que pudiera superar la situación, pidiéndole que se calmara y respirara. Sato sintió como si ese fuera su fin. Podía sentir su interior completamente desordenado, mientras la luz al final del túnel se acercaba. Se podía ver en la mano del dios de la muerte. De alguna manera, Sato sintió un calor. Ante él, aparecieron sus padres. Mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, les preguntó a ambos si había sido un buen hermano mayor, si había hecho algo por Kyoko. Mientras sus padres extendían las manos hacia él, Sato aceptó ser llevado por ellos. Sin embargo, la voz de la tarjeta lo sacó de esa visión. «Espera, todavía puedes vivir. Recupérate, idiota». La tarjeta Ivy golpeó a Sato, haciéndolo despertar mostrando una pantalla de opciones. Aprieta la cuarta opción rápidamente. Esta es la habilidad de recuperación. Si la usas, ese gran agujero en tu barriga se curará. Usando sus últimas fuerzas, Sato movió su mano para apretar el botón de la super recuperación. Ivy anunció la compra con éxito, avisando que el uso de la habilidad ya debería estar impreso en su mente. Colocando la mano sobre la herida, el protagonista preguntó si realmente eso lo curaría. La habilidad fue activada por Sato. En un instante, un poder cayó sobre él, curando todas sus heridas y cerrándolas. El protagonista se sorprendió porque la habilidad se activó instintivamente después de que la compró. Sentía la vida fluyendo de vuelta hacia él. Era como si la situación en la que estaba anteriormente fuera solo una ilusión. Sato se sorprendió, pues el agujero en su barriga había sido curado. No había más dolor en su cuerpo. Dándose cuenta de algo, Sato se desesperó. La tarjeta Ivy le mostraba el historial de compras. Esa habilidad le había costado 30.000 reales de sus casi 8 millones y medio. El hecho de perder una cantidad tan grande le hizo derramar lágrimas de desesperación. Sato se enfureció con la tarjeta, que se aprovechó de él en su momento de debilidad. Sufriendo, Ivy intentó negar, pidiéndole que dejara de tirarle tan fuerte. Ivy apresuradamente intentó avisar a Sato que, debido a su demora, esa madre y su hija estaban a punto de ser devoradas. Después de hacer que Sato se diera cuenta de que sus palabras eran verdaderas, Ivy le ordenó que se apurara y mejorara sus estadísticas, además de obtener algunas habilidades. Sato apretó los dientes. A pesar de la situación, todavía dudaba en gastar sus puntos. Comenzaba a odiarse a sí mismo, pues sabía que los puntos no podían reemplazar una vida. Ivy finalmente recordó algo. Casi olvido avisarte. También puedes obtener puntos derrotando monstruos. Esa cosa allí, juzgando por su apariencia, debe ser un monstruo jefe de un portal de rango B. Debe valer al menos 100.000 RP. Sato instantáneamente se interesó por las palabras de la tarjeta. Corrió inmediatamente en dirección al monstruo, como si su vida dependiera de ello.
Mientras Ivy se preocupaba por las acciones de Sato, le pidió a la tarjeta que maximizara todas sus estadísticas usando sus puntos. Con la tarjeta sorprendida, Sato le avisó que seguía 2 reglas. Primero, nunca dudo en invertir por adelantado. Y segundo, nunca dejo que nada me acabe. Ivy comenzó a reírse, viendo la gran disposición de su compañero. Eso es, los puntos son inútiles si solo los guardas. Muy bien. Maximizaré todas tus estadísticas. Los casi 8,5 millones de puntos que Sato tenía comenzaron a desaparecer verticalmente, mientras sus estadísticas subían en sentido opuesto. En un instante, el cuerpo de Sato comenzó a cambiar. Sus músculos crecieron dentro de sus vestiduras. Su cuerpo se volvió más pesado, haciendo que el suelo se agrietara a cada paso. Finalmente, todas sus estadísticas fueron maximizadas, gastando 6 millones de puntos. Al ver que solo quedaban 2,400,000, Sato trató de no llorar, considerando esto como una inversión. Si continuaba derrotando monstruos, recuperaría todos los puntos invertidos, y más importante, podría salvar a la familia frente a él. Las lágrimas corrían por el rostro de Sato, que, al volverse más fuerte, también podría proteger a Kyoko. Sato quería afirmarse a sí mismo que los 10 años que pasó guardando puntos, y todo el sudor, sangre y lágrimas que derramó, podrían ser olvidados, porque ahora había obtenido su fuerza gracias a ellos. Con un gran salto, el protagonista se acercó al rostro de aquel monstruo. Se sintió impresionado, pues su cuerpo se sentía superligero. Obviamente, Ivy explicó que ese era el efecto de haber maximizado todas sus estadísticas. En términos de juego, estaba básicamente en el nivel máximo. Con su velocidad y fuerza, prácticamente nada en el mundo podría compararse a él. Después del salto, el protagonista avanzó contra el monstruo, que no pudo dejar de notar su presencia. Sin embargo, era demasiado tarde para el monstruo, pues Sato cayó sobre él con su puño extendido, dándole un poderoso golpe. Derrotado, el monstruo cayó al suelo. La cola del monstruo, que agarraba a madre e hija, se aflojó, dejándolas ir. En medio de la caída, madre e hija intentaron extender los brazos para sostenerse una a la otra, pero no lo lograron. El protagonista se dio cuenta de que madre e hija estaban cayendo y corrió rápidamente hacia ellas. Con tremenda precisión, Sato logró agarrar a madre e hija, una debajo de cada uno de sus brazos, salvándolas de la caída. Después de atraparlas, el protagonista aterrizó de manera segura en el suelo. Llorando, la madre agradeció a Sato nuevamente por salvarlas. Igualmente llorando, Sato forzó una sonrisa, afirmando que eso era lo mínimo que podía hacer. El monstruo, que había sido derribado, volvió a levantarse en ese momento. Al ver el tamaño del monstruo, el protagonista se impresionó. Para Ivy, era obvio que el monstruo sería grande, ya que era el monstruo jefe de un portal de rango B. Intentando influir en Sato para que gastara más, Ivy comentó que, si tuviera una habilidad definitiva, podría derrotar al monstruo fácilmente. Como Sato no sabía qué tipo de habilidad era esa, la tarjeta le explicó: puede darte un poder inigualable en comparación con habilidades normales. Es literalmente una habilidad que supera los límites humanos. Puedes comprarlas varias veces, y luego obtener puntos más eficientemente después. ¿Qué piensas? No es una mala idea. ¿Quieres intentarlo? El protagonista comenzó a sentirse tentado, ya que escuchó que podría obtener puntos más fácilmente. Los altavoces esparcidos por la ciudad emitieron una alerta de estado de emergencia debido a la destrucción causada por los monstruos. El gobierno pedía a los residentes que evitaran salir, a menos que fuera extremadamente necesario, aconsejando que mantuvieran sus puertas cerradas o que evacuaran a un refugio más cercano. Pedían que, hasta que la situación estuviera controlada, nadie saliera bajo ninguna circunstancia. Mientras pensaba en la habilidad definitiva, el protagonista luchaba contra el monstruo gigante, esquivando sus puñetazos y ataques con la cola. Al preguntar a la tarjeta si esa habilidad era tan buena, Ivy confirmó su poder, revelando que, aunque era poderosa, costaba 1,000,000 de puntos. El protagonista se asustó al escuchar el precio de esa habilidad. Tenía poco menos de 2,5 millones de puntos en ese momento. Tomando una decisión, resolvió comprar una habilidad así, pidiéndole a Ivy que eligiera algo que combinara con él. La tarjeta comenzó a pensar en las posibilidades, dado que todas las estadísticas de Sato habían sido maximizadas, y no tenía deficiencias en su físico o habilidades técnicas. Había una habilidad que combinaba muy bien. El protagonista le pidió a Ivy que se apurara con la elección, y entonces la tarjeta le mostró la habilidad para que la comprara. La compra se completó, reduciendo en 1,000,000 los puntos que Sato poseía. Mientras el protagonista finalizaba la compra,
el gran monstruo gritaba en su dirección. Teniendo el método de uso de la habilidad grabado en su mente, el protagonista sonrió. Esquivando un puñetazo del monstruo, se preparó para el contraataque. Usando su velocidad, subió por el brazo del monstruo. Mientras agarraba un trozo de escombro, Sato activó la habilidad definitiva que había obtenido. La habilidad se activó, y el escombro en su mano se desmenuzó. Tal habilidad usada por Sato se llamaba Capricho del Dios de la Forja. Consumía puntos de mana para convertir material inorgánico en armas. La piedra aplastada por Sato se transformó en 2 guantes de escombros. No estando más limitado a los tipos de armas, gracias a la habilidad, o a cargarlas, ya que todo podría ser recurso para nuevas armas, Sato volvió a subir por el brazo del monstruo. El protagonista saltó nuevamente en dirección a la cara de aquel gran monstruo. Con sus estadísticas maximizadas, ahora podía utilizar completamente su físico y su poder de imaginación. Sato demostró que esa era la mejor habilidad para él, golpeando ferozmente al monstruo, arrojándolo una vez más contra el suelo. El protagonista no pudo evitar sentirse incrédulo, preguntándose si ese poder era real. Tras destruir al monstruo, Sato aterrizó en el suelo. Los guantes de escombros se deshicieron en ese momento. Aunque estaban reforzados con magia, su durabilidad aún no era tan buena. Insistentemente, el monstruo volvió a levantarse, esta vez aún más feroz. Viendo lo resistente que era el monstruo, el protagonista se preparó para atacarlo nuevamente, pues había entendido cómo funcionaba su habilidad. Esta probaría su efectividad con base en su uso. El protagonista arrancó una placa de calle que estaba a su lado y usó nuevamente su habilidad definitiva. Con la placa de tráfico transformándose en una alabarda, estaba listo para atacar de nuevo. La tarjeta de puntos Ivy se emocionó al ver cómo Sato estaba dispuesto a luchar ahora. Así como el monstruo avanzó contra el protagonista, Sato corrió en su dirección. El protagonista enfrentó las colas de aquel monstruo de frente. Con su alabarda, lanzó diversos ataques, cortando cada una de las colas. La invasión simultánea de criaturas extradimensionales por todo el mundo causó una crisis sin precedentes, dejando a la humanidad indefensa. Pero para los humanos, la visión de un joven común luchando igualmente, o incluso mejor, contra un monstruo masivo trajo de vuelta un simple rayo de esperanza. Con la ayuda de su alabarda, el protagonista utilizó todas sus estadísticas para atacar al monstruo. Con un poderoso ataque, lo golpeó, cortándolo de arriba hacia abajo. La victoria sobre el monstruo, Sato obtuvo 130.000 RP. A pesar de la intensa batalla, Sato se sentía ligero. Era extraño cómo no se sentía ni un poco cansado. Después de mirar su cuerpo, Sato recordó a la familia que había salvado. Corriendo de vuelta al lugar donde las había dejado, el protagonista pudo ver a la niñita saludando en su dirección. Uniéndose a la pareja de madre e hija, Sato preguntó qué debían hacer, ya que no podían quedarse allí. Rápidamente, la madre pidió que no se preocupara más por ellas. Ivy susurró al oído del protagonista que podía comprar la habilidad de teletransporte instantáneo para moverse instantáneamente a una ubicación designada. Al escuchar a Ivy intentar influir en él para gastar más puntos, el protagonista cuestionó si era un empleado de la NWO. Cambiando de tema, el protagonista recordó que aún necesitaba encontrar a Kyoko, así que esa habilidad sería útil. Por eso, quiso tratar la compra como una inversión más. La compra de la habilidad le costó 500.000 puntos, dejándolo con poco más de 1.000.000. Ivy no pudo evitar sentirse feliz al ver a Sato comenzar a gastar sin dudar. Colocando a la madre sobre sus hombros, el protagonista preguntó dónde estaba el resto de la familia de ella. La mujer entonces reveló que su marido las había contactado para avisar que estaba en el gimnasio de la escuela Kirakami. Esta revelación sorprendió al protagonista, ya que su hermana también estaba allí. Mientras el protagonista se preparaba, la tarjeta intentó enseñarle a usar la habilidad de teletransporte, pero él ya sabía cómo usarla, ya que la información fluyó a su mente. Abriendo un mapa, el protagonista marcó la ubicación de la escuela Kirakami. Abriendo los ojos ferozmente, la habilidad fue activada. La habilidad de teletransporte instantáneo envolvió a Sato, junto con la madre y la hija que estaban abrazadas a él. Mientras el protagonista sentía su cuerpo derretirse en el espacio, fueron teletransportados. El protagonista quedó maravillado con la habilidad, ya que, con ella, nunca más llegaría tarde al trabajo. Las personas que estaban dentro del gimnasio se sorprendieron al ver al trío aparecer de la nada. Ivy no pudo evitar reprender a Sato por haber asustado a todos. Levantando la mano, el protagonista se disculpó. En ese momento, se escuchó la voz de un hombre. Akiko Yuzuka, el padre y esposo de la hija y madre que Sato había rescatado ahora, corría en su dirección. El padre se abrazó con su esposa e hija.
mientras toda la familia lloraba, felices de reunirse nuevamente. El padre miró en dirección al protagonista, preguntando si fue él quien había salvado a su esposa Eva o hija. «No sé cómo agradecerte, mi esposa, mi hija, muchas gracias». El protagonista se sorprendió con el agradecimiento, sin saber cómo reaccionar. En ese momento, Kyoko reconoció a su hermano y corrió hacia él. Al ver la ropa ensangrentada de su hermano, Kyoko se angustió por saber si él estaba bien. El protagonista abrazó fuertemente a su hermana mientras lloraba. Su preocupación por él estaba en un nivel alarmante. Pidiéndole a su hermano que se calmara, Kyoko logró salir de su abrazo. Sacando su celular, Kyoko le mostró a su hermano que él estaba en todas las noticias. Por toda la internet había videos de él, y en los titulares lo llamaban héroe, lo cual Sato consideraba exagerado, pero su hermana pensaba que le quedaba muy bien. Al ver que esa persona había gastado una montaña de puntos, Kyoko reveló que había pensado que era otra persona, y no su hermano. Cambiando de tema, Kyoko sacó una bolsa, revelando que había traído algunas ropas para que Sato se cambiara. En el momento en que el protagonista tomó la bolsa, un gran temblor ocurrió, sacudiendo todo el gimnasio. En la puerta principal de la escuela Kirakami, los guardias temblaban de miedo ante lo que los encaraba. Alrededor de él, monstruos inmensos, tan grandes como el gimnasio, habían aparecido. Querían avisar a las personas del gimnasio sobre el peligro, pero ya no tenían fuerzas para hacerlo. En el edificio de la sede de la corporación NWO, un hombre contactó a la inteligencia virtual Reiko para preguntar cómo estaba la situación. Reiko explicó que ya habían pasado 3 horas desde la aparición de los portales. Los monstruos estaban destruyendo las regiones, y las funciones urbanas estaban al borde del colapso. Sin embargo, parecía que algunos humanos comenzaban a emerger. Los sobrevivientes despertaron sus poderes, que iban mucho más allá de la comprensión humana. Al escuchar la explicación, el CEO y presidente de la corporación NWO, Ken Renji, se sintió satisfecho y feliz al ver que los humanos habían apreciado los regalos, ya que eso sin duda llevaría a la humanidad a su crecimiento. El gimnasio de la escuela Kirakami, en la ciudad de Saitama, estaba rodeado por innumerables monstruos. Solo su andar hacía temblar el gimnasio. Dentro del gimnasio, las personas se preguntaban si había aparecido un nuevo monstruo. Temblaban de miedo, mientras las madres abrazaban a sus hijos. Los guardias frente al gimnasio sabían que no podrían escapar ni evacuar a las personas. Ante los gigantescos monstruos, sabían que ese sería el fin de cada uno de ellos. En ese momento, un grupo ordenó a los guardias que retrocedieran para que asumieran la situación. Si el protagonista estuviera allí, lo reconocerían como aquellos con quienes trabajaba. Unidos, habían usado sus puntos para obtener habilidades, ya que eran sobrevivientes. Los guardias se sintieron aliviados al ver al grupo, ya que creían que ahora estarían a salvo. Sakamoto Ryoshi, alguien que trabajó con el protagonista, reía miserablemente, feliz de haber conseguido la tarjeta de la compañía, que poseía 1 tonelada de puntos. Su objetivo era evacuar a todos del gimnasio para que pudieran convertirlo en su fortaleza. El sueño de Ryoji era crear un imperio lleno de esclavos, despidiéndose de esos viejos días aburridos como trabajador. Emocionado, Ryoji convocó a su grupo para avanzar y liberar todo el poder de las habilidades y armas que habían comprado con los puntos de la compañía. Con confianza, el grupo avanzó contra los monstruos gigantes. Dentro del centro de evacuación, los temblores causaban pánico entre los refugiados, así como sacudían las estructuras, haciendo que pedazos del techo cayeran con el peso de los monstruos sobre el gimnasio. Con miedo, Kyoko también quería huir con su hermano, pero se encontró con Sota, que mostraba una mirada determinada mientras se cambiaba de ropa. De repente, la tarjeta Ivy apareció al lado de Kyoko. «No te preocupes, hermanita, Sota se encargará de la situación». El monstruo que invadió por el techo del gimnasio tenía un gran ojo con 2 bocas igualmente enormes. Con el peso del monstruo, el techo volvió a caer. Mientras Kyoko gritaba de miedo, su hermano activó su habilidad definitiva. Pidiendo a Ivy que cuidara de Kyoko, el protagonista usó la habilidad del capricho del dios de la forja en los escombros. Fuera del gimnasio, Sakamoto Ryoshi estaba incrédulo, en medio del polvo. Al ver a sus compañeros siendo devastados, se dio cuenta de que sus habilidades no tenían ningún efecto contra tales monstruos. Rodeado de monstruos, ya podía ver el fin de su vida. Se arrepentía de haber ido allí, o de no haber vivido una vida más egoísta. En ese momento, Sakamoto Ryoshi escuchó un gran estruendo proveniente del gimnasio. Usando un gigantesco martillo fortalecido, el protagonista destruía al monstruo que se atrevió a asustar a su hermana. Empleando toda su fuerza, golpeó el ojo gigante del monstruo. Ryoshi quedó boquiabierto al reconocer a Sota Asahi,
su trabajador a tiempo parcial. Tras derrotar al primer monstruo, el protagonista aterrizó al lado de Ryochi, quien se asustó. Al notar la presencia de Ryochi, el protagonista le aconsejó que tuviera cuidado. Sudando frío, Ryochi comentó que Sota parecía muy diferente de lo que conocía. Con una pequeña risa, el protagonista reveló que muchas cosas habían sucedido. Mirando a los 3 monstruos frente a él, el protagonista preguntó si eran los únicos que quedaban. Ryochi confirmó que solo quedaban esos, comentando que su equipo había hecho todo lo posible. Mirando al protagonista, Ryochi afirmó que no creía que pudiera lidiar con los 3. En cambio, probablemente se convertiría en un bocadillo para ellos. Al escuchar el comentario de Ryochi, el protagonista se dio cuenta de que no había cambiado. Da igual, di lo que quieras, solo aléjate para no ser atrapado en el fuego cruzado. Tan pronto como el protagonista saltó, el suelo tembló debajo de él, desequilibrando a Ryofi. El tipo no podía creer que el hombre que consideraba el más inútil, Sota Asahi, se hubiera vuelto tan fuerte. Durante mucho tiempo, Sota pensó en muchas cosas, como convertirse en una goma de borrar para borrar a los matones, o derribar el tablero para golpear a los profesores que no le gustaban, o incluso transformar una ramita en un sable de luz. Ahora, todas esas pequeñas fantasías que había tenido en su vida podían convertirse en realidades. Ahora podía hacerlas reales. Usando el martillo fortalecido, el protagonista derrotó a cada uno de aquellos monstruos mágicamente. Ryoji, que observaba la escena de cerca, quedó boquiabierto. Ante él estaba una persona que, hasta hace poco, era un nadie, pero ahora estaba yendo más allá de los límites humanos. Usando el martillo, el protagonista hizo un desastre con el primer monstruo que atacó. Otro monstruo, que parecía un cocodrilo, reunió una gran cantidad de energía en su boca. El monstruo lanzó un cañón de energía hacia el protagonista, liberando todo el poder acumulado. Al ver el ataque acercándose, el protagonista sonrió, listo para intentar algo que siempre había querido desde niño. Nuevamente, el protagonista usó la habilidad del capricho del dios de la forja. Alrededor de su brazo, un mecanismo comenzó a surgir. Extendiendo el brazo, reveló un gran cañón. Como un cyborg, disparó el cañón, que devastó todo a su paso. El poderoso ataque del cañón rasgó el ataque del monstruo, viajando hacia él. Al ver su ataque acercarse, el protagonista se animó. Recibe este ataque. El poderoso ataque del cañón golpeó al monstruo gigante, y como un sol inmenso, envolvió a todo el monstruo en una bola de fuego. Consumido el monstruo, ocurrió una gran explosión, barriendo a todos los monstruos alrededor de la cuadra. Tras derrotar al último monstruo con el ataque del cañón, el protagonista regresó a donde estaba Ryoji. Mirando a su ex compañero, que ahora temblaba, el protagonista reveló un pensamiento. Sakamoto, creo que ahora puedo vivir con este poder, por eso dejo el trabajo a tiempo parcial. Con una sonrisa emocionada, el protagonista se despidió. Con los monstruos que el protagonista derrotó, obtuvo 410.000 reales, una cantidad que lo dejó satisfecho. Al ver a Sakamoto sentado en el suelo, Sota caminó hacia él, agradeciéndole por todo mientras se despedía. En ese momento, varios reporteros corrieron hacia el protagonista. Lo rodearon, pidiendo que diera una entrevista. Sin previo aviso, varios destellos de fotos ocurrieron, además de grabaciones que comenzaron a hacerse mientras Sota era bombardeado con preguntas. Presionado por los reporteros, el protagonista sufrió al casi ser aplastado por ellos. Al observar la situación en la que se encontraba su hermano, Kyoko se preocupó. Su hermano, siempre naturalmente calmado, se había vuelto ridículamente fuerte, como si fuera una persona de un mundo completamente diferente. Al ver a Kyoko preguntándose si su hermano la abandonaría, Ivy la tranquilizó. No te preocupes, Sota no se irá a ningún lado. Ese tipo se volvió más fuerte por ti, ¿sabías? Y si siquiera piensa en irse, lo traeré de vuelta. Así que no te preocupes. Al escuchar las palabras de Ivy, Kyoko se sintió más aliviada. Un mes después, las noticias e información sobre los portales se estaban propagando. En los periódicos, mostraban que la gente ya había comenzado a adaptarse a la nueva situación. Inicialmente, los gobiernos de todo el mundo entraron en pánico. Pero gracias a los esfuerzos de los llamados sobrevivientes, que lucharon usando los RP, el pánico causado por los monstruos disminuyó. Las solicitudes de evacuación de emergencia también aumentaron, pero el regreso a la vida normal estaba comenzando a suceder para los ciudadanos. En las noticias se informó que, en el último mes, el gobierno, en cooperación con la corporación NWO,
anunció un nuevo sistema de registro para los sobrevivientes. Este sistema de registro buscaba gestionar a aquellos que habían obtenido habilidades extraordinarias, estableciendo un sistema de rango que tenía como objetivo elevar la moral para la exterminación de monstruos de los portales y del otro mundo, para que así la humanidad pudiera adaptarse y continuar progresando. Al ver las noticias, Kyoko estaba indignada, pues no se había adaptado ni un poco. Con los sobrevivientes saliendo en misiones todos los días, solo esperaba que su hermano no se esforzara demasiado. En un edificio construido de concreto, un joven luchaba contra una máquina, como en un entrenamiento. Él era precisamente Asahi Sota, quien, con un conjunto de golpes, cerraba su sesión, obteniendo un nuevo récord en esa máquina. Sentándose para descansar, Sota asumió que ahora ya había aprendido lo básico del combate cuerpo a cuerpo. Ivy pensaba que sería más fácil para él obtener proficiencias a través de habilidades, pero Sota consideraba eso como un gasto innecesario de RP, ya que entrenar y aprender físicamente tenía un costo más eficaz. Mientras Ivy se quejaba de cuánto Sota seguía siendo tacaño, el protagonista intentó enseñarle sus dos principios, pero la tarjeta interrumpió su discurso, afirmando que ya sabía cuáles eran. El protagonista hizo algunos cálculos, recordando que ya había cazado 23 monstruos en el último mes. Debido a la naturaleza de su habilidad de forja, imaginar armas durante el entrenamiento era crucial, pero el combate real seguía siendo la mejor forma de mejorar a sí mismo. Al mirar sus RP, constató que aún no había recuperado la cantidad gastada. Pensando en el futuro de Kyoko, le gustaría guardar al menos 100 millones de RP. En ese momento, el protagonista se sorprendió al sentir su celular vibrar. Parecía una alerta de emergencia sobre un portal. Rápidamente leyó la información sobre el portal que había aparecido en ese momento, cerca de un centro comercial en la ciudad de Saitama. El portal tenía un nivel estimado de rango C. Las personas que estaban en el centro comercial también recibieron la noticia. Pero una mujer en una tienda de ropa solo se preocupó por elegir una prenda linda. Fue precisamente esa mujer quien fue atacada primero. Sosteniendo su brazo, un goblin apareció entre las ropas de la tienda. En un instante, varios otros goblins surgieron dentro de la tienda, atacando a las dos mujeres. Por los altavoces, el centro comercial Lyon anunció de emergencia que varios portales habían aparecido dentro del recinto. Un gran número de monstruos se había dispersado por todo el centro comercial, atacando a los clientes en las diversas tiendas. Aunque los guardias pedían a las personas que intentaran evacuar, los goblins les impedían hacerlo. Sin embargo, un hombre apareció para ayudar. Cuando apareció detrás de un goblin, le dio un poderoso puñetazo, salvando a la mujer que el goblin atacaba. Con el golpe, el joven envió al goblin volando contra una pared. Una mujer reconoció al confiado Ken-kun. En sus ojos aparecieron corazones. Ken-sama era un sobreviviente de rango E, con el fortalecimiento físico del puño aplastante de hierro. Por curiosidad, la mujer que reconoció a Ken-sama era precisamente la exnovia de Sota, Yuka Sasayama. Enfrentando a la manada de monstruos de bajo nivel, Ken los destruyó sin miedo ni titubeos para mostrarle a Yuka que nadie se comparaba con él. Apoyado por Yuka, Ken se sintió aún más confiado para enfrentar a todos los goblins. Sin embargo, en ese momento de confianza, Ken fue golpeado por un puño más grande que su propia cabeza. Un gran ogro hizo que Ken-sama volara lejos sin que pudiera reaccionar. El monstruo de rango C no se preocupó por Ken-sama, babeando al ver a Yuka frente a él. La mano del ogro era tan grande que logró agarrar a Yuka fácilmente. Baboseando, abrió su gran boca, preparándose para devorar a la mujer. Llorando, Yuka imploró a los cielos que alguien apareciera para ayudarla. En ese momento, se escuchó un gran grito de guerra. Cargando un carrito lleno de espinas, el protagonista irrumpió en la tienda, atacando al gran ogro. Liberando a la mujer, le pidió que se apartara. Aunque Sota no había reconocido a Yuka, ella lo reconoció, sorprendida. Usando el carrito de compras, el protagonista hizo un strike a los diversos goblins que estaban en su camino, lanzándolos a todos lejos. El protagonista lanzó el carrito, que llevaba varios vegetales bomba. En un instante, las bombas estallaron con el carrito, entregando un descuento explosivo. Usando una baguette como arma, el protagonista atacó a los goblins que aún no habían sido derrotados. Con la habilidad de forja, esa baguette se transformó en una daga afilada, facilitando su ataque. Con el movimiento de la daga, Sota derrotó a varios goblins de una vez, liberando una poderosa aura que fortalecía su ataque. Después de derrotar a varios goblins, se encontró con otra horda. En un avance rápido,
El protagonista desató diversos ataques, golpeando a cada uno de los goblins que no pudieron resistir. Al observar a Sota, Yuka Sasayama, que con 21 años ya había salido con 18 chicos, no sentía arrepentimiento por haber terminado con ninguno de ellos. Se consideraba una chica autoproclamada genial, pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de la grandeza de alguien que había perdido. Y esa persona, actualmente, estaba comiendo una baguette con sabor a sangre por sentirse mal al desperdiciar comida. Recordando que había derrotado alrededor de 100 goblins, el protagonista pensó que le habrían dado una gran cantidad de puntos. Sin embargo, para su sorpresa, solo obtuvo 200 puntos por los 100 monstruos que derrotó. Aunque Ivy intentó explicarle que los goblins eran monstruos de niveles bajos, Sota gritó de desagrado, preocupando a Yuka, que aún no había sido notada. Al día siguiente, en la oficina del primer ministro Shishiyama, se estaba llevando a cabo una reunión. Una conferencia urgente estaba ocurriendo para tratar sobre los portales y sobre las criaturas del otro mundo. Frente al estrado, con una mirada seria, estaba el primer ministro Shishiyama Kyogoro para dar inicio a la conferencia. En una casa aislada, un chico se escondía dentro del armario. Llorando mientras sostenía a su hermana menor, podía ver por la rendija de la puerta a un hombre atacando a su madre. Como un loco, golpeaba continuamente, sin señal de descanso, mientras gritaba con odio. ¿Aún parezco lamentable? El protagonista despertó gritando desesperado tras tener esa terrible pesadilla. Mientras suspiraba, su hermana irrumpió en su habitación. «Hermano, ¿estás bien?» Al ver cómo estaba Sota, Kyoko se dio cuenta de que había tenido otro sueño sobre aquel terrible día. Intentando ocultar la verdad, el protagonista trató de sonreír mientras suspiraba, afirmando que solo había soñado que había sido devorado por una serpiente. A pesar de estar preocupada, Kyoko decidió no preguntar más. Desde la máquina de hologramas, los dos vieron la conferencia del primer ministro mientras desayunaban. Miraron atentamente cómo Shishiyama Kyogoro comenzaba la conferencia. Tras aclararse la garganta, el hombre de cabello negro y flequillo rojo comenzó a hablar. Tras la aparición de los portales el 10 de septiembre, nuestra nación ha trabajado para elaborar directrices y proporcionar asistencia a los ciudadanos que han perdido sus hogares. Sin embargo, comenzando con la formación de fuerzas especiales contra seres del otro mundo, el gobierno de los Estados Unidos, China, Rusia y Francia también han formado guildas patrocinadas por el Estado para reclutar sobrevivientes, reduciendo con éxito los daños causados por los monstruos. Mientras las naciones extranjeras están abordando los portales con rapidez, es realmente lamentable decir que nuestro país, entre las naciones desarrolladas, se ha movido a un ritmo lento. A este ritmo, la posición de Japón en la comunidad internacional también estará en peligro. Sin embargo, en este país reuniremos a los sobrevivientes de élite, tanto del sector público como privado, el swing, y estableceremos una guilda oficial de sobrevivientes del gobierno. Al escuchar sobre esta nueva guilda, el protagonista se mostró curioso. El primer ministro explicó que la guilda tendría ramas en cada prefectura para manejar los portales, y maestros que gestionarían a los sobrevivientes. Con la invitación del primer ministro, un hombre sonriente entró en la sala de reuniones. Sin embargo, el hombre sorprendió a todos. Su camisa, que mostraba sus poderosos músculos, dejó al primer ministro boquiabierto. Además, el hombre solo llevaba una toalla en la parte inferior del cuerpo, sorprendiendo a los hermanos Asahi. El primer ministro se mostró desesperado por la vestimenta del hombre que llegó al evento del gobierno. Riendo, el hombre explicó la situación. «Acabo de derrotar a un monstruo de clase A. Mis ropas se ensuciaron, así que tomé una ducha rápida. Ja ja ja». Tal hombre era un sobreviviente de clase S, Shishiyama Kaoru. Sintiendo un dolor en el estómago, el primer ministro le pidió al joven que hablara rápido y luego se fuera. Abrazando a su padre, Shishiyama Kaoru se presentó. «Soy el hijo del primer ministro. Para simplificar, trabajaremos juntos y derrotaremos a los monstruos. Para más detalles, pregúntenle a mi viejo. Dejen la caza de monstruos y la gestión de la guilda en mis manos, Shishiyama Kaoru. Tendré todo bajo control». Así, Shishiyama Kaoru se presentó ante todo el país. El protagonista se sorprendió al ver al hijo del primer ministro que acababa de regresar. Kyoko le preguntó a su hermano si Shishiyama Kaoru no estaba fuera del país haciendo trabajo voluntario. El protagonista no tenía respuesta para su hermana, ya que los dos no tenían relación. En ese momento,
el protagonista recibió una notificación de portal. Al mirar su celular, Ivy vio que el portal estaba cerca de una escuela primaria en los alrededores. El protagonista rápidamente tomó su abrigo para salir, lo que sorprendió a su hermana, ya que apenas se quedaba en casa esos días. Sonriendo, el protagonista prometió que volvería pronto a casa. Sobrevolando la región destruida, un helicóptero anunciaba que un portal de rango B había aparecido en la escuela primaria Aratsuki, pidiendo a todos que evacuaran inmediatamente. Un profesor entró en un aula, ordenando a todos los alumnos que evacuaran rápidamente hacia el gimnasio, sin empujar a nadie. Sin embargo, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Todas las ventanas se hicieron añicos cuando fueron alcanzadas por un ataque. Rompiendo las ventanas, un monstruo viscoso de clase B invadió la escuela. Mientras los alumnos huían y gritaban, el monstruo atacó al profesor. Sin embargo, antes de que el monstruo tuviera la oportunidad de tragarse al profesor, alguien irrumpió en la sala, interponiéndose entre ambos. Mirando al profesor, Sota le pidió que sacara rápidamente a los niños de allí. Usando la habilidad de forja, el protagonista creó un escudo para detener al gigante Slime. Como este era un monstruo de nivel B, el protagonista pretendía derrotarlo rápidamente para obtener sus puntos. Sin embargo, para su sorpresa, el monstruo se dividió. Usando las propiedades de su cuerpo, el monstruo se deslizó por la defensa de Sota, volviendo a atacar al profesor y a los niños. Las mambas slimes eran criaturas fluidas, por lo que los ataques físicos no funcionaban. Ivy explicó rápidamente que Sota debía destruir el núcleo dentro del cuerpo de esos monstruos para derrotarlos. Como ataque, el slime engullía a los seres que quería, para disolverlos y transformarlos en nutrientes. El propio Sota fue atrapado por el ataque del slime. Prácticamente no podía moverse después de ser tragado. El protagonista sabía que, si usaba su arma, podría liberarse, pero corría el riesgo de herir a algún niño. En poco tiempo, Sota ya tenía dificultades para respirar. Su razonamiento se volvió lento, al punto de no saber cómo salvarse a sí mismo o a los demás. El arrepentimiento invadió su mente, recordando que había prometido a Kyoko que volvería a casa. En ese momento, una mujer de cabello largo apareció. Con golpes rápidos, destruyó al slime, salvando al protagonista. Mientras volvía a respirar pesadamente, Sota se preguntó qué había acabado de suceder. En el pasillo frente a él, había una mujer de pie. Al darse cuenta de que había sido salvado, Sota miró a la mujer con gafas, preguntándose si ella había sido quien lo había salvado hasta él y a todos los demás. Recordando cómo el slime había sido destruido en un instante, Sota se preguntó quién era esa mujer. Ivy se indignó al ver el poco conocimiento que Sota tenía, ordenándole que verificara el rango de los sobrevivientes. Ivy reveló quién era esa mujer, una de las 6 clases S de Japón, la madre soltera carmesí. La mujer miró al profesor, que, temblando, escondió a los niños detrás de sí. Sin embargo, la mirada de la mujer se transformó en una cálida sonrisa en un instante. Todos estaban asustados, ¿verdad? Pero ya está todo bien. Mamá se encargó del monstruo. Dándose cuenta de lo que acababa de decir, la mujer se disculpó, afirmando que no era la madre de nadie, que eso era solo un hábito. Al ver las acciones de la madre carmesí, el protagonista se dio cuenta de que ella era bastante alegre, pero eso no significaba que fuera una aliada. De repente, la mujer miró al protagonista. Viendo tu ropa y tu rostro, ¿acaso eres el misterioso sobreviviente sin registro? ¿Eres el héroe azul? Con una mirada de admiración, se acercó rápidamente al protagonista, bombardeándolo con preguntas. Tienes esa habilidad que transforma cualquier cosa en un arma, ¿verdad? Yo tengo un tipo de habilidad que me permite convertirme en cualquier cosa también, así que me siento un poco similar a ti. Oh, lo siento, aún no me presenté. Soy Amagi Hinata. Mi hijo está en 5º grado y es muy difícil para su edad. ¿Eres un estudiante universitario? ¿Un adulto trabajador? Con la frecuencia con que luchas, debes ser súper popular. ¿Tienes novia? Ah, lo siento, olvidé. No debo preguntar cosas así, ¿verdad? Interrumpiendo a Hinata, su tarjeta le advirtió que no era momento para estar conversando. Finalmente, se dio cuenta de que se había emocionado. Mirando por una ventana, vio que varios otros portones habían surgido, trayendo más monstruos. La tarjeta que ayudaba a Hinata reveló que, cuando 2 sobrevivientes estaban juntos, el otro lado podía sentir su presencia, enviando toda su tropa para enfrentarlos. El protagonista se sorprendió y preguntó qué era el otro lado, pero a Hinata no le importaban tales asuntos. Mirando a los monstruos que se acercaban, afirmó que protegería a todos. Diversos monstruos de tipos diferentes invadieron por las ventanas, pero Hinata estaba preparada. Usó su habilidad definitiva para enfrentarlos.
Mamá aquí puede convertirse en cualquier cosa. Cuando el monstruo más cercano a Hinata se acercó, le mordió el brazo. Una enorme cantidad de líquido brotó de su brazo en ese instante. El protagonista se desesperó, pensando que algo malo le había sucedido a la mujer, pero ante él se desató la habilidad Evolución de la diosa de la forja. Los brazos de Hinata se transformaron, y con esas armas cortó a los monstruos con facilidad. Al ver cómo los sobrevivientes estaban ayudando, el profesor advirtió que más monstruos venían por otro lado. Inmediatamente, Hinata disparó un proyectil a los monstruos mencionados por el profesor. El protagonista quedó impresionado. Hinata protegía a niños y profesores mientras luchaba perfectamente. Se sintió curioso por saber si su habilidad cambiaba su cuerpo. Entonces la tarjeta que pertenecía a Hinata explicó que era una forma diferente de habilidad. La habilidad definitiva de Hinata, la evolución de la diosa de la forja, accedía a los registros de la Tierra, permitiendo que el cuerpo de Hinata evolucionara a una forma que se adecuara a la situación. Hinata rompía y reconstruía su cuerpo a nivel molecular, permitiendo que aprovechara la habilidad de cualquier criatura, herramienta, mineral o líquido. Sin embargo, cuanto más se diferenciara de la forma humana, la mente y el cuerpo de Hinata también cambiarían. Las espadas dobles eran dominadas por la fuerte voluntad y excelente juicio de Hinata. También había dominado muchas habilidades de combate, como movimientos de alta velocidad y superreflejos, para así alcanzar la clase S. Podía notarse solo con mirarla que había evolucionado de manera flexible para las batallas, protegiendo a las personas mientras limpiaba a los monstruos. Aún después de toda la explicación de la tarjeta, el protagonista no entendió. Dándose cuenta de que aún no se había presentado, la tarjeta de Hinata reveló educadamente que su nombre era Momo. Momo fue elogiada por su educación, lo que dejó a Ivy sorprendida al escuchar a Sota decir que Momo era muy diferente a él. Suspirando, el protagonista se levantó, viendo que no podía simplemente quedarse sentado. El protagonista usó su habilidad definitiva al tomar un borrador y una regla, revelando a Momo sus dos principios: pagar la bondad a través de sus acciones y esforzarse al máximo, si alguien también estaba haciendo lo mismo. Con los dos objetos que tomó, creó dos armas para usar. Hinata sonrió al ver al joven uniéndose a ella en la batalla. Avanzando, Sota confrontó a un monstruo gigante, que más parecía un murciélago. Con movimientos rápidos, usó el arma creada con el borrador para derrotar a ese monstruo. Aliado al escudo creado con el borrador, se enfrentó a otro monstruo, hasta encontrarse con un tercer monstruo de cabello amarillo, que detuvo su avance. Sin embargo, el protagonista desapareció frente a ese monstruo. Cuando apareció de nuevo, ya había creado una gran cadena, que ató a todo el monstruo en un instante. Mientras transformaba su brazo en el brazo de un monstruo para acabar con un enemigo, Hinata reveló lo impresionada que estaba con Sota. «Increíble, héroe azul. En ese caso, te dejaré los monstruos del primer piso a ti». El protagonista se sonrojó con el apodo que recibió, pidiendo a Hinata que lo llamara por su nombre, Sota Asahi. La mamá carmesí avanzó con confianza tras la petición del protagonista. «Muy bien, vamos a salvar esta escuela juntos, Sota-kun». Compartiendo los mismos sentimientos que ella, el protagonista también avanzó. «Sí, Madame Hinata-san». Con un brazo gigante de piedra, Hinata destruyó a un monstruo serpiente. Con el arma afilada que creó, el protagonista también acabó con otros monstruos. Monstruo tras monstruo, Hinata y Sota fueron limpiando los pisos de la escuela que estaba siendo atacada. Con el apoyo de Hinata, que estaba emocionada por la colaboración, el protagonista se sintió aún más motivado para derrotar a los monstruos. Después de que el último monstruo fue derrotado, los dos se reunieron de nuevo. Suspirando, el protagonista preguntó si el último que habían derrotado cerraba la batalla. Secándose el sudor, Hinata sonrió tímidamente, estirando la columna que ya no le dolía desde hacía un tiempo. El protagonista se dio cuenta de que necesitaban rescatar a los heridos, pero Hinata lo tranquilizó, afirmando que el equipo de rescate llegaría pronto, y que estaba todo bien, ya que no había ningún signo vital bajo los escombros. Cambiando de tema, Hinata sonrió cálidamente. «Ya es hora del almuerzo. ¿Qué tal si vienes a comer a mi casa? Como amigos sobrevivientes, prepararé un banquete para ti». Al escuchar la invitación, Sota no pudo evitar sentirse sorprendido. Al llegar a la casa de Hinata,
El protagonista se sorprendió con el banquete que ella había preparado. Era la primera vez que veía una mesa tan lujosa. Ante más de 10 platos, preguntó si realmente podría comerlos. Hinata sonrió al ver la felicidad de Sota. Rara vez tenemos invitados, así que mamá decidió hacerlo todo. Mientras Hinata le pedía a Sota que disfrutara de la comida, utilizó sus habilidades para atender rápidamente los quehaceres del hogar. Al ver a Hinata trabajando, el protagonista preguntó si ella no comería con él, pero ella le pidió que comenzara a comer primero mientras lavaba los platos. Aceptando la petición de la dueña de casa, el protagonista se preparó para comer. Saboreando cada plato, Sota sintió que su alma brillaba. Lágrimas brotaron de sus ojos al sentirse en el cielo con los ángeles. Hinata se emocionó al ver a Sota comer. Su hijo comía tan poco que ver a Sota disfrutar de la comida la hizo invitarlo a que viniera más a menudo. Sin embargo, mientras comía, el protagonista sintió una intensa mirada hostil. Se sorprendió cuando un joven apareció detrás de una puerta. Amagi Taiyo, el hijo de Hinata, miró a su madre, preguntando quién era ese hombre. Al ver que su hijo se había despertado, Hinata lo presentó al protagonista. Al ver a su madre pedirle que se presentara, Taiyo desvió la mirada, saludando al protagonista. Amorosamente, Hinata preguntó si su hijo tenía hambre, invitándolo a comer junto a ella y a la visita. Pero irritado, Taiyo afirmó que comería después de que Sota se fuera. Al ver cómo su hijo estaba tratando mal a Sota, Hinata le pidió que se disculpara. Al ver cómo Taiyo miraba al protagonista, Ivy no pudo evitar preguntar si él había hecho algo al chico. Taiyo apretó los dientes al acercarse al protagonista. ¿Por qué te acercaste a mi madre? ¿Es por sus puntos? ¿Por su cuerpo? Si tocas siquiera un dedo a ella, acabaré contigo. El protagonista rápidamente negó, alejándose del chico. Antes de que Sota pudiera escapar, Taiyo le agarró la oreja. Te vi esta mañana en el periódico. Probablemente ibas de base, y mi madre te salvó, ¿no? Un debilucho como tú solo retrasará a mi madre un día. Si aún valoras tu vida, come rápido y vete. Ante las palabras de Taiyo, el protagonista se dio cuenta de que él estaba muy apegado a su madre. Hinata tuvo que intervenir al ver la actitud de su hijo con su precioso invitado. Taiyo se irritó al ver a su madre impidiendo que se deshiciera de la plaga que había invadido su casa. Mandando a su hijo a la habitación, Hinata pidió sinceras disculpas por el comportamiento de su hijo, que estaba en su fase rebelde. Recordando las palabras de Taiyo, al llamarlo débil, Sota sintió una leve punzada. El chico tenía razón. Si Hinata no hubiera llegado, él podría no estar más allí. Él, los niños y los profesores habrían sido digeridos por el slime. Sota se dio cuenta de que su confianza exagerada había causado eso. Se había vuelto ciego, pensando que un monstruo de clase B sería fácil de derrotar, sin saber nada sobre el monstruo. Chocó los dientes en desprecio al darse cuenta de que, incluso con sus estadísticas al máximo y habilidades definitivas, seguía siendo débil. Tomando una decisión, el protagonista se levantó, haciendo una petición a la señorita Hinata. Hinata se sorprendió con la acción repentina de Sota, quien en el siguiente momento se arrodilló. Por favor, hazme tu discípulo. Eres la primera persona que conozco que es más fuerte que yo. Si puedo volverme tan fuerte como tú, podré proteger más cosas y ganar aún más puntos. Haré lo que sea. No importa cuánto entrene, aguantaré. Así que, por favor. Ante la petición del protagonista, Hinata pensó un poco, revelando que no era del tipo que suele enseñar a las personas. Viendo que podía ser rechazado, el protagonista afirmó que no haría la petición gratis, ofreciéndose a hacer el trabajo doméstico. Aún así, Hinata pensó que sería complicado. Sonrojándose, Hinata tomó una decisión. No puedo hacerte mi discípulo, pero puedo darte algunos consejos para volverte más fuerte, como un compañero sobreviviente. El protagonista se sorprendió y confundió con la idea de Hinata, pero pronto ella explicó. Hablar sobre puntos y batallas no combina con mis amigos actuales, así que he estado buscando un amigo sobreviviente desde hace un tiempo. El protagonista se aferró a Hinata de repente, pidiendo eufóricamente. Entonces, como un amigo sobreviviente, te preguntaré directamente, ¿cómo puedo volverme tan fuerte como tú, Hinata-san? Siendo abrazada, Hinata pidió a Sota que se calmara. Pensando un poco, sugirió que trabajara de atrás hacia adelante a partir de su objetivo, buscando su forma ideal. Podría empezar descubriendo la razón por la cual lucha. Ante la pregunta que no pudo responder, el protagonista le preguntó a Hinata por qué lucha. Un poco emocionada, Hinata reveló que, como madre soltera,
sería suficiente poder criar a su hijo de una manera saludable, sin que enfrentara dificultades. Por eso, ganaba puntos para vivir y para el futuro. En ese tiempo, adquirió habilidades de combate para proteger a su hijo de monstruos peligrosos, porque quería ser la mejor madre para él. Motivado por las palabras de Hinata, el protagonista entendió que su razón para luchar era parecida a la de ella. Hace 11 años, mis padres se fueron, y desde entonces vivo solo con mi hermanita. Ella ha pasado por muchas cosas por mi culpa, y quiero asegurarme de que pueda vivir haciendo lo que ama. Por eso, quiero enviarla a la escuela para que pueda pintar lo que quiera, pero para eso, necesito ganar puntos. Ante las palabras de Sota, Hinata comenzó a llorar, viendo lo increíble que era como hermano. Al escuchar a su madre llorar, Taiyo apareció de nuevo con una mirada amenazante, encarando al protagonista. Hinata agarró las manos del protagonista. Emocionada, le pidió que trajera a su hermana la próxima vez que la visitara para que todos comieran juntos, porque después de eso, ella le enseñaría cómo volverse más fuerte. Después de volver a casa, el protagonista abrazó a su hermana y usó su habilidad de teletransporte para regresar a la casa de Hinata y presentársela. Cuando Amagi Hinata se presentó, Kyoko quedó incrédula al estar en la casa de la madre soltera carmesí. Viendo que hasta su hermana conocía a Hinata, el protagonista le preguntó a Ivy si la mujer era tan famosa. Emocionada, Kyoko sacó algunos papeles de algún lugar que solo Dios sabe, pidiendo que Hinata le diera algunos autógrafos. Revelando que Sota ya le había contado la esencia, Kyoko obligó a su hermano a inclinarse, pidiendo que Hinata cuidara de su hermano idiota y lo criara bien. Hinata se emocionó al ver a los hermanos llevándose tan bien. Mostrando la mesa repleta de comida, Hinata preguntó a Kyoko si le gustaría tener una comida con ellos. Kyoko quedó impresionada con el banquete que parecía delicioso, preguntando si realmente podía unirse. Mientras comían, Kyoko no pudo evitar molestar a su hermano. Con el hijo a su lado, Hinata también disfrutó del banquete que había preparado. Almorzando juntos, los cuatro parecían una gran familia, que calentaría el corazón de todos los que los vieran. Incluso los dos guardias estaban impresionados al observar la escena. Hinata tuvo que secarse las lágrimas de emoción, ya que no había disfrutado de una comida tan viva en mucho tiempo. Mirando una fotografía, deseó que esa persona estuviera con ellos también. En la foto, estaba ella sosteniendo a Taiyo cuando era bebé, junto a un policía animado. El cuartel general de la guilda del gobierno parecía una fortaleza que llevaba un enorme emblema. Dentro del cuartel, algunos hombres discutían sobre una lista de candidatos, con individuos registrados y no registrados, de rango C o superior, que había sido creada. Para formar una organización fuerte, el hombre que creó la lista incluyó a algunos con tendencias violentas y falta de cooperación. Revelando sus acciones, preguntó al líder Shishiyama qué pensaba al respecto. Shishiyama tenía un pensamiento claro. Incluso los idiotas indomados tienden a entender cuando hablas con ellos cara a cara. Incluso los guerrilleros de zonas de guerra pueden convertirse en buenas personas. Al final del día, todo se trata de una comunicación entre las almas. El hombre que había creado la lista pensó que las palabras de Shishiyama eran un poco optimistas, pero como no podían quedarse atrás, terminaron no dándose el lujo de elegir demasiado. Confiado, Shishiyama Kaoru ordenó que convocaran a todos, desde estudiantes de honor hasta delincuentes, para así reunir a sus compañeros de guilda. Como prometido, Hinata se encontró con Sota para entrenar. Frente a la metralleta de golpes de Hinata, el protagonista sintió la presión de los impactos. A pesar de no tener ninguna habilidad, solo con el intercambio franco de golpes, sintió la fuerza de su oponente. Sus ataques parecían no tener fin, y no mostraban ninguna apertura. Sota no podía comprender la profundidad de la fuerza de esa bestia, lo que lo llevó a preguntarse cuál era la diferencia entre ellos. Continuamente, Hinata siguió golpeando al protagonista, obligándolo a retroceder innumerables veces. Después de recibir varios golpes, el protagonista reunió fuerzas para contraatacar por primera vez. Sin embargo, el golpe que lanzó encontró el vacío. Desviándose del ataque, Hinata tuvo tiempo de comentar que la trayectoria de su puñetazo era muy obvia. Con un contraataque certero, Hinata golpeó a Sota de lleno. Lanzándolo al suelo, continuó con otro ataque. Terminando el duelo, Hinata se secó el sudor, señalando que Sota tenía más espacio para crecer. El protagonista apretó los dientes. La mujer frente a él se movía como un monstruo y aún así, ni siquiera estaba sin aliento. Extendiendo la mano, Hinata preguntó si quería otro round con ella. Agarrando su mano, el protagonista le pidió que le dijera cómo había obtenido tal fuerza aplastante,
queriendo saber si ocultaba algún cheat o si originalmente practicaba artes marciales. Sacudiendo la mano en señal de negación, Hinata afirmó que solo tenía una habilidad definitiva y que nunca había practicado artes marciales. Sin embargo, él afirmó que había hecho algo más que obtener habilidades para volverse más fuerte. Tomé notas sobre todo lo que podría ser importante. Tanto Sota como Ivy quedaron incrédulos ante el secreto detrás de la fuerza de la mujer. Hinata reveló que siempre había sido adicta a tomar notas. Solía escribir todo en su cuaderno, como presupuestos domésticos y recetas. Después de que aparecieron los portales, comenzó a anotar cosas como formas de ganar muchos RP. Además, anotaba las habilidades en las que era mala, características y atributos de los monstruos que derrotaba, y muchas otras cosas. Había escrito todo relacionado con combates y puntos. El protagonista ahora entendió el secreto y decidió también comprar un cuaderno de notas, pero rápidamente se dio cuenta de que eso era una tontería, lo que lo dejó irritado. De ninguna manera mejoraste solo tomando notas sobre las luchas con los monstruos. ¿Estás bromeando conmigo? Dime la verdad. Irritado, el cuaderno de Hinata se interpuso frente a ella, diciéndole a Sota que no subestimara las anotaciones. Luego pidió que Hinata mostrara su primera anotación. En la primera página había un cuadro. Momo explicó que tomar notas no era suficiente. La clave sería aclarar las metas y desafíos, y visualizar el historial diario de batallas. Primero, sería necesario crear una meta y escribir los elementos para alcanzarla. Y después, ¿qué haría tras alcanzar esa meta? Momo completó la explicación afirmando que, tras batallas repetidas, identificando las habilidades y elementos que estaban faltando cada vez, si se escribían, se podría trazar un objetivo en busca del progreso. Hinata también reveló que había anotado opciones de evoluciones, que Momo explicó que eran un camino de opciones efectivas basadas en las situaciones de batalla, que podrían permitir una adaptación rápida. Finalmente, el protagonista entendió lo que Hinata había creado con sus anotaciones. Copiando la idea, imaginó que también debería escribir algunas ideas de armas que podría crear. El protagonista reveló que estaba seguro de que Hinata había obtenido su fuerza a través de un entrenamiento de artes marciales en alguna montaña aislada o algo por el estilo. Pero, claro, Hinata negó haber hecho eso. No creía que alguien hiciera eso después de los 30 años. Las artes marciales y los hiperreflejos habían sido solo habilidades que había comprado. Al escuchar cómo Hinata había aumentado su fuerza, Ivy le dijo a Sota que dejara de ser tacaño y gastara algunos puntos también, lo que lo irritó aún más. Ahora que había compartido sus métodos, Hinata llamó a Sota para que duelen, para que pudiera identificar sus desafíos. En posición de combate, el protagonista aceptó el desafío. En un instante, los dos volvieron a enfrentarse como antes. Al mismo tiempo, algo sucedía en la base del monte Fuji. Un gran ser de piedra descendía rápidamente por la montaña. Su nombre era Orostrogon, un monstruo de clase A. Frente al monstruo, una anciana movía rápidamente sus manos mientras usaba su habilidad. Diversos haces de luz surgieron de sus manos, enfrentándose al monstruo. La anciana usó su habilidad, luz reflectiva, golpeando a Orostrogon fuertemente en la mandíbula. No se detuvo después del primer ataque, utilizando la habilidad Caída Negra. El segundo ataque cayó, golpeando la frente del monstruo. Con el combo de los dos ataques, la anciana derribó al monstruo. Sin embargo, los ataques de luz no cesaron. Mientras la anciana movía las manos, las luces se encendieron nuevamente. En el cielo, los dos haces de luz y oscuridad giraron uno alrededor del otro con los movimientos de sus manos. Mientras un gran sol se creaba detrás de la mujer, ella preparó su golpe final. Diversos haces de luz cayeron sobre Orostrogon, y, en el instante siguiente, la anciana usó su habilidad final, refinamiento explosivo. En un abrir y cerrar de ojos, una gran explosión ocurrió desde el centro de Orostrogon, lanzando las piedras de su cuerpo por todas partes. La anciana abrió su paraguas, protegiéndose de la lluvia de sangre. Cuando la mujer regresó, una persona la esperaba, elogiándola por su reputación. Ese hombre no era nadie menos que Shishiyama Kaoru. Tus habilidades son realmente de primera línea, sobreviviente de clase mundial. Me he enamorado de ti. Ah, me he enamorado de verdad. Al escuchar los elogios, la señora sonrió al reconocer al hijo del primer ministro. Esta señora era nada menos que la sobreviviente de clase S más anciana. Con 78 años, su nombre era Shinobu Himegami. Yendo directo al grano, Kaoru le solicitó que se uniera a su guilda, ya que necesitaba su poder. Mientras pedía que le dijera cuál era su precio, se dio cuenta de que había sido ignorado, ya que la anciana pasó junto a él sin responder. En lugar de hacer una oferta,
Preguntó si no tenía personas más jóvenes en las que pudiera confiar, en lugar de una anciana como ella. Rechazó la oferta con educación. Actualmente no puedo cumplir tus expectativas, pero llegará el día en que luchemos juntos. Hasta entonces, adiós. El asistente de Kaoru comentó que parecía que el jefe había sido espectacularmente rechazado. Kaoru, sin embargo, ya sabía que sería difícil reclutarla. Teniendo la confirmación, cambió su objetivo hacia aquel que vivía en algún lugar por allí. El tipo que aún no se había registrado, pero que era excepcional. El tipo que, sin que Kaoru lo supiera, estaba siendo golpeado por una ama de casa. En una noche mal iluminada por la luna, un hombre herido gritaba a otro que estaba frente a él. Bastardo! Mantente alejado. Soy un sobreviviente de la guilda del gobierno. Si me eliminas, Shishiyama-san no se quedará quieto». El hombre de pie ignoró sus amenazas, y en lugar de responder, preguntó si él mismo parecía lamentable a los ojos del hombre. El hombre herido no entendió por qué hacía esa pregunta. En lugar de responderle, desesperadamente preguntó de qué organización era. Quedándose sin respuesta, el hombre de pie agarró el cuello del hombre herido. ¿Qué parte de mí te parece lamentable? ¿Parezco miserable? ¿Me ves así? ¿Por qué intentas decidir que mi vida es infeliz? No soy lamentable. Déjame decidir por mí mismo si mi vida es buena o mala. Mientras gritaba, el hombre finalizó al pobre sobreviviente herido, quien gritó en sus últimos momentos de vida. Al día siguiente, el ataque contra los monstruos continuó. Sosteniendo un enorme tubo de hierro, el protagonista saltó sobre un enorme monstruo verde. Después de empujar la punta del tubo en la cabeza del monstruo, el protagonista preparó su próximo ataque. Con todo el peso de su mano, apretó el botón del tubo gigante, empujándolo aún más profundo. Con ese golpe, finalizó al monstruo de una sola vez, derrotando a Feberance monstruo de clase A. Sota obtuvo 170.000 RP. Después de derrotar al monstruo, el protagonista volvió al suelo, verificando que ya había acumulado más de 4 millones de RP. Este ataque al monstruo sirvió para que Sota descubriera que, cuanto mejor fuera el material para crear su arma, más poderosa sería. Por otro lado, artículos como cuchillos o utensilios de cocina se convertirían en armas débiles. Al ver al protagonista anotar tales descubrimientos, Ivy comentó que realmente estaba usando el consejo de Hinata. Una vez más, el protagonista creó 2 nuevas reglas a seguir, pero Ivy lo interrumpió antes de que pudiera contarlas. En ese momento, un hombre sosteniendo un gran altavoz gritó para que todos escucharan: «Sobrevivientes peligrosos, salgan de la ciudad». El protagonista se asustó al ver al grupo caminando en su dirección. El hombre que sostenía el altavoz llevaba una camisa con un protesto anti-sobrevivientes. Usando el micrófono, pedía la expulsión de todos los que usaban poderes, causando la destrucción de la ciudad. Ustedes sobrevivientes ven la ciudad solo como una arena. Por eso causan este tipo de destrucción. Siempre somos nosotros, ciudadanos inocentes y comunes, quienes estamos atrapados en el fuego cruzado. Ustedes ignoran el hecho de que hay personas viviendo aquí, luchando por sus puntos y para alimentar sus egos. Nunca pedimos que sobrevivientes aparecieran para derrotar monstruos o destruir la ciudad. El gobierno debería cerrar las guildas y arrestar inmediatamente a los sobrevivientes. El protagonista no podía creer lo que escuchaba en ese momento. Ivy intentó tranquilizarlo, diciéndole que no se preocupara, ya que solo estaban celosos de los sobrevivientes. Recordó cómo Sota respondía tan pronto como aparecían las puertas, minimizando los daños y haciendo lo mejor para la gente. El protagonista agradeció las palabras de Ivy. En el momento en que el protagonista se estaba yendo, un hombre pasó junto a él murmurando. El protagonista frunció el ceño, ya que tuvo la sensación de que había visto a ese tipo en alguna parte. Cuando Sota miró hacia atrás, el hombre ya había desaparecido. Ivy preguntó qué pasaba, pero el protagonista cerró el tema. En una esquina de ese callejón, el hombre se había escondido, riéndose del protagonista. El hombre había reconocido a Sota, el chico que había sobrevivido hace mucho tiempo. Lamentó no poder enviar a Sota al más allá con sus padres en ese entonces. De regreso a casa, el protagonista llevó consigo algunos ingredientes para un hot pot, además de algunos dulces. Sin embargo, al entrar en casa, se dio cuenta de que había varios pares de zapatos, siendo uno de ellos incluso un par de sandalias Geta. Entró rápidamente en casa, temiendo que los ladrones hubieran invadido el lugar. Desesperadamente, el protagonista buscó a su hermana. Sin embargo, se sorprendió al ver que quien estaba en su casa era el hijo del primer ministro, junto con su comitiva. Sirviendo té a la visita, Kyoko saludó a su hermano mientras temblaba. El protagonista se quedó boquiabierto al ver a Shishiyama Kaoru,
y preguntó por qué el hijo del primer ministro estaba en su casa. Kaoru se levantó de repente. Sin decir nada, caminó hacia el protagonista, que se asustó al ver al musculoso hombre acercándose. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, Kaoru abrazó fuertemente a Sota, mientras le daba unas pesadas palmaditas en la espalda. Tenía muchas ganas de conocerte, héroe azul Sota Asahi. Al ver cómo Sota sufría por las palmaditas, Kaoru lo soltó, disculpándose mientras reía. Ja 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 ja, cuando conozco a alguien siempre tengo ganas de abrazarlo. El protagonista, sufriendo, le pidió que corrigiera ese hábito. Emocionado, Kaoru se presentó, pidiendo disculpas por la forma en que entró en su casa. Al lado del hijo del primer ministro, un hombre con un gran bigote también se presentó. Su nombre era Housen. Con una mirada sombría, el protagonista preguntó por qué personas tan importantes estaban en su casa. Kaoru se emocionó al ver que Sota quería ir directo al grano. «Sota Asahi, me gustas. Tus excepcionales habilidades de combate y tu espíritu humano son exactamente lo que mi gremio necesita. Ven conmigo y únete al gremio gubernamental». Al escuchar la invitación, el protagonista se quedó en shock al ver que el gremio del gobierno quería reclutar a Tela, su hermano. Kyoko se quedó incrédula. Rascándose la nuca, el protagonista desvió la mirada para rechazar la invitación. «Quiero decir, prefiero ser un lobo solitario. No estoy preparado para organizaciones o actividades en grupo». Sin embargo, Kaoru no aceptó su rechazo. «No, tienes que venir. ¿Sabías que no me atrae cualquiera?». Kaoru apoyó su frente contra la de Sota para mirarlo a los ojos y le dijo que todos los RP que obtuviera en subyugaciones serían para él. Además, garantizarían comida, ropa y refugio. El cuartel del gremio tiene un apartamento de 100 metros cuadrados gratis. ¿Qué te parece? También hay comida ilimitada hecha por un maestro de 3 estrellas. Para alguien que vive en un agujero con su hermanita, ¿no es una buena oferta? Tapando la boca de su hermano, Kyoko entró en la negociación y aceptó de inmediato. Atraída por el gran apartamento, aceptó la oferta por su hermano. Con Kyoko aceptando la oferta, Kaoru los abrazó, dándole la bienvenida a Sota. Al ver cómo se desarrollaba la situación, el protagonista intentó pedir que no decidieran las cosas por sí mismos, pero ya era demasiado tarde. 3 días después, el protagonista fue recibido en el cuartel general del gremio gubernamental. Visitó el gremio con su hermana, acompañado de Kaoru. La inteligencia artificial se presentó al protagonista, mostrando la sala de entrenamiento, el lugar de trabajo y la casa de Sota. A pesar de estar allí, el protagonista no había realmente aceptado la oferta, solo había seguido la corriente. Reiko, al ver que Sota aún no se había registrado, abrió una de las puertas para que un robot saliera de allí. Con el robot, ella quería que Sota hiciera su examen de sobreviviente. Reiko explicó que, bajo el sistema de registro, todos los sobrevivientes estaban obligados a hacer la prueba. Al hacerlo, podría recibir un ranking de SAF y ser añadido al ranking global de sobrevivientes. El protagonista se sorprendió, ya que nadie le había hablado sobre batallas. El hijo del primer ministro sonreía al ver la preocupación de Sota, asegurándole que debería ser un rango S debido a su fuerza. Al ver que el robot se acercaba, el protagonista descubrió que así sería como se clasificaría, como Hinata, que era rango S. Chasqueando la lengua, decidió que solo seguiría la corriente y entraría en esta era donde el combate dependía de los RP. Activando su habilidad definitiva, se comprometió en la batalla contra el robot. Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manga.